Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así comienza el segundo capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses. Un saludo afectuoso para usted, estudiante del Instituto Bíblico del Aire. En esta pequeña carta el tema es el vivir cristiano. No es tanto una enseñanza del vivir cristiano, sino un ejemplo del vivir cristiano. Al leer la carta de Pablo a los Filipenses, es como si uno leyera una carta de amor, como si uno estuviera leyendo la correspondencia de otra persona. Esta carta nos da una idea de lo que es la comunión, los lazos de amor que existen entre Pablo y esta iglesia filipense. Pablo fue el más grande misionero que la iglesia cristiana haya tenido, y su magnífica obsesión fue llevar la palabra de Dios, llevar el Evangelio de Cristo, predicar el Evangelio de Cristo y ver la iglesia plantada en todo el mundo. La misión de Pablo estaba dirigida especialmente al mundo no judío, y la iglesia filipense lo ayudó a hacer eso. Ese fue su lazo real de comunión. Ellos fueron copartícipes con él en el ministerio. Por eso les tenía en el corazón, por eso les amaba tanto. Por eso escribió esta nota de gratitud a ellos, porque le habían ministrado mientras él estuvo en prisión en Roma. Al resumir la carta capítulo por capítulo, podemos obtener subtítulos como estos. Capítulo 1, la pasión y filosofía del vivir cristiano. Capítulo 2, muy práctico, porque nos muestra los patrones del vivir cristiano, ejemplos humanos y el ejemplo de Cristo mismo del vivir cristiano. El capítulo 3 habla sobre el premio del vivir cristiano, el cual es el llamado de Dios, la voluntad de Dios para su vida. Y luego el capítulo 4 nos da la prescripción del vivir cristiano. En el capítulo 1 Pablo nos ha hablado sobre la pasión y filosofía del vivir cristiano. En el capítulo 2 nos va a dar ejemplos prácticos. Primero nos va a hablar sobre el patrón general del vivir cristiano. Él les dice en su carta que ellos deben ser de mente humilde, amorosos, agradables, si quieren aprender y entender el patrón del vivir cristiano. Él está enseñando la humildad, y luego algo que está muy ligado a la humildad es el amor. El apóstol nos dice que una mente humilde es estimar a los demás como superiores a uno mismo. Cuando usted entra a un salón y mira alrededor a las demás personas, ¿considera usted a los demás en el salón mejores que usted mismo? Ahora, si usted es amoroso, todo irá según la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero volviendo a Pablo, él dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Todos tenemos nuestras necesidades, nuestras presiones y nuestros problemas. ¿Piensa usted en sus presiones y problemas primero? ¿Piensa usted naturalmente en las presiones y problemas de los demás antes que en los suyos?
Si usted es humilde, usted va a pensar que los demás son mejores que usted, y si usted es amoroso, usted estará más preocupado por el bienestar de ellos que en el suyo propio. El objetivo real es tener mentes semejantes. Pablo dice que debemos actuar como si tuviéramos una sola mente entre nosotros, pero la clave para tener mentes parecidas es ser humilde, ser amoroso. Cuando los cristianos chocan y tienen un conflicto o hay un gran problema en la iglesia, aún en esta iglesia, en el capítulo 4, Pablo tiene que decir: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aparentemente, estas dos mujeres tenían un problema entre sí, tenían un tremendo conflicto. Los cristianos tienen sus malentendidos y conflictos, pero con frecuencia cuando esto sucede, en el fondo del conflicto está el orgullo de alguien o uno halla que uno de ellos es egoísta. Por eso es que Pablo da esta enseñanza sobre la humildad, el amor y la unidad de mente. Luego el apóstol Pablo nos da ejemplos, y siempre los ejemplos son importantes. Un ejemplo vale como 1000 palabras. Así que aquí en Filipenses no tenemos esta enseñanza como la tuvimos en Efesios sobre el vivir cristiano, sino que tenemos ejemplos. Primero está el ejemplo de Cristo. Él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fue Jesús quien enseñó que el único camino hacia arriba es hacia abajo en su reino. El que quería su vida tenía que estar dispuesto a perderla, y la única manera de realmente ser exaltado era, en primer lugar, humillándose a sí mismo. Por supuesto, Jesucristo fue el gran ejemplo de eso. Él era igual a Dios, dijo Pablo, pero tomó 7 pasos hacia abajo del cielo hasta la cruz, y estos 7 pasos hacia abajo fueron: él era en forma de Dios, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y eso fue un gran paso hacia abajo si usted entiende bien quién era Jesús. Él no solo se hizo hombre, sino que se hizo el esclavo de los hombres, el siervo de los hombres. Y al hacer esto, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, obediente al Padre al punto de morir. Y no fue una muerte ordinaria, sino que sufrió la muerte de un criminal común. Fue clavado desnudo en una cruz, en vergüenza, y murió por los pecados del mundo. Y a causa de esos pasos que Jesús tomó hacia abajo, el Padre Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, de modo que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es, ese mundo bajo de los espíritus, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque esto es lo que glorifica a Dios. Y este es el ejemplo que nos pone Pablo. Deliberadamente hágase un ser sin reputación. Piense en otros como superiores a usted mismo y no sea egocéntrico. En otras palabras, siga el ejemplo de Jesús y sabrá lo que es el vivir cristiano. Luego en el capítulo 2, Pablo nos da un patrón de su propia vida. Él dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también conmigo. ¿No es esto hermoso? Pablo vivió lo que enseñó. Él dice: sigan el ejemplo de Cristo. Yo lo he hecho. Y es entonces cuando Pablo cita el ejemplo de Timoteo.
Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Note lo que dice sobre Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿No es esto interesante? Todos los otros parecían estar envueltos en sus propios asuntos y no se preocupaban por los asuntos de Jesucristo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, dice Pablo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Ese es otro ejemplo del vivir cristiano. Uno podría pensar que Pablo estaba rodeado de personas que tenían la filosofía del vivir cristiano, pero él dice que Timoteo era el único que él conocía. Pablo pone también el ejemplo de un viejo hombre que trajo las ofrendas para ellos, Epafrodito. Él dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, porque en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. De manera que, estudiantes del Instituto Bíblico del Aire, el vivir cristiano es más que conocer cosas, es experimentar y vivir la vida de Cristo en nosotros. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.